luego cuando vamos a bajar es muy importante que con la palma y el dorso de la mano es como vamos a bajar a Seiza. Palma y dorso son los que van a limpiar a mover la jacama para luego poder sentarnos. 左にちょっと引いて Izquierda, derecha 腰を下ろす y luego bajamos la cadera para quedar en la posición de Seiza. じゃあこれから東礼に入ります Les vamos a partir ahora con el saludo a la espada. わずかに刀を出す Primero avanzamos un poco la espada. これはいけません No tiene que ser largo, es un poco solamente. わずかに対して持ち帰る Y una vez que avanza este poco, vamos a cambiar de mano a la mano derecha. でこのままこれます Y luego la debemos tomar hasta donde se está señalando. この時の左手の位置は拳1個上げる Es importante que acá la distancia que tiene que quedar es la de un puño, desde el collín, ¿no es cierto? Un puño. これが小尻付近という感覚ですね Eso se llama collín fukin, ¿no? Esa consideración. 前剣連居合は全て小尻付近 Sí, es muy importante que todo el Senken Denyai es collín fukin, o sea, respetando eso cada vez que vamos a tomar o recoger la espada, ¿ok? これはダメですね Eso está prohibido, ¿no? Esto no puede ser. Esto tampoco, por si acaso, cuando uno la pone en el suelo. はいこの状態から刀を置きます Desde esa misma posición entonces que adoptamos, Kojiri Fukin, vamos a dejar la espada en el suelo. この時に右手が前左手はやや左前方 Cuando vamos a dejar la espada en el suelo, la mano derecha es como que avanza hacia el frente, pero como estamos lejos con la mano izquierda va a quedar como ligeramente en diagonal, ¿se entiende? ¿No? O sea, se vería como así, entonces la mano derecha va directo para adelante y esta queda más abierta, hacia la izquierda. そうすると自然と左小尻が下がることになるんですね Si uno hace eso, esta mano va a estar siempre más al frente, ¿no es cierto? Porque esta va a estar más alejada, entonces naturalmente el Kojiri va a quedar más hacia atrás. で刀の中心が自分の前 Es importante que de todo el cuerpo de la espada, el cuerpo completo, considerando de Skagashira Kojiri, el centro es lo que debe quedar al medio de nosotros, en nuestra línea central. でこの状態から右手を返して Desde esa posición, lo primero que hacemos es devolver la mano derecha acá al regazo 左手で作業を整えます y con la mano izquierda vamos a arreglar el sayo y luego vuelve la mano izquierda. でこの時に手のひらは見せてはいけません Es muy importante que durante todo este proceso no podemos mostrar la palma, o sea, dejamos la espada en el suelo, ¿no es cierto? Dejamos la espada en el suelo y por ningún motivo puede pasar, por ejemplo, esto, sino que siempre con la palma hacia uno es que debemos arreglar el sayo antes de que vuelva esta mano acá. 作法では手のひら足の裏は見せることが一番みっともないことだ Sí. Dice que por una cosa de etiqueta, por una cosa de sajo, de etiqueta, hay ciertas cosas que uno nunca debería hacer, como mostrar la palma de la mano o la planta de los pies. でこの状態から通りをします Entonces, desde esa posición vamos a hacer el tore. 左 Cuando hacemos el tore, entonces se apoya mano izquierda primero y luego mano derecha. 手の形はこうではなくてこの形ですね Esto no puede ser, esto no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser esto. Siempre dedos tocándose, pero tiene que ser así, naturalmente con los dedos juntos, aproximadamente como mostró Sensei recién. Esa debería ser la manera de apoyar las manos en el suelo. で礼をします De esa forma hacemos el saludo. この時の作業の取り方は Sobre la forma en la cual debemos tomar el sagueo al levantar la espada. 決まってないです No está determinado, no está determinado en el libro. 自分はこれをしますでも人によってはこの状態からこう持ってくるどちらでも結構です Como no está determinado, pueden ser las dos formas que Sensei mostró. Por ejemplo, estando de esta manera, como lo vimos recién, tomando con la mano derecha y luego la tsuba, o bien también en algunas escuelas se hace de la siguiente forma, se toma junto todo. Cualquiera de las dos formas son permitidas, porque no está descrito en el libro como hay que hacerlo específicamente. そして大体体の真ん中あたりから
対抗します。 Es muy importante que cuando levantamos la espada, ¿no es cierto?, el kojiri debería ingresar justo en el centro del cuerpo. O sea, evitar, por ejemplo, venir directo acá, al costado, o entrar de la derecha hacia la derecha, ¿no? En el centro es el primer contacto y es donde debería entrar. この時に親指で作用を入れるところを作っておくと無駄なくすんなりとできますね。 Sensei dice que para que sea fácil introducir la espada en el obi, cuando nosotros tomamos, ¿no es cierto?, y levantamos y acercamos acá, como pueden ver, mi dedo pulgar queda atrás. Entonces el dedo pulgar va a quedar más cerca del obi y ahí con el dedo pulgar es que nosotros hacemos el espacio para luego poder meter sin mayor problema la espada. で対抗する時には必ず左手で帯を押さえます。 Cuando llegamos a esta posición es muy importante que la mano izquierda debe estar como sobre el obi, tomando aquí al costado antes de introducir el resto de la espada. La mano izquierda siempre acá, para Zenken Denjai. つばの中心が自分の体の真ん中にある。 Una vez que la espada ya está en el obi, es muy importante considerar que la tsuba debe quedar justamente en el centro del cuerpo, como justo la cruz que se hace acá, esta, ¿no es cierto?, entre la tsuba y la espada, se corta y eso queda en el centro del cuerpo. 作業に関しては各流派のやり方に従ってください。 Sí, el sagueo se tiene que amarrar como la escuela que ustedes practican. Va a depender, se puede amarrar este lado, tampoco está definido. Por lo tanto, depende de la escuela que ustedes practiquen. 神殿流の方はこちらですね。 Por ejemplo, en el caso de Shinden Ryu, Muso Shinden Ryu, se amarra acá. 自義天栄神流、無害流などの流派の場合は後ろに取れます。 Y otras escuelas como Mugai Ryu, que es la que practica Sensei, o Jikiden, se amarra en este lado, ¿no es cierto? Se pasa por atrás y se amarra acá, ¿no? で、結束と。 Sensei hace Mugai Ryu, por eso él la amarra de ese lado, por si acaso. Ustedes no imiten al Sensei si no hacen Mugai Ryu, amárrenla como la amarran siempre, por favor. 個人的なことを言わせていただければ。 Ahí. Entonces eso va a depender de cada uno, porque depende de la escuela, ¿ok? 私はこれが大嫌い。 Al Sensei no le gusta al lado acá, está acostumbrado, no. 日本の歴史を考えると、ほぼこちらにやってますね。 Sensei dice que sí, la razón es básicamente porque por la tradición que él sigue en el fondo o que él conoce, la lógica dicta que se amarra a este lado, por su escuela. これはもう初段から8段まで全て同じことをしなきゃいけない。 Sí, esto es súper importante que en el momento, bueno, es difícil un poco, pero dice que cuando uno se lo amarra de una forma, la tiene que respetar de primer Q hasta octavo dan. この違いが出るのはいかに自然にできるかどうかですね。ぎこちなくやるのではなくて、それが当たり前のようにできることが一番大事です。 Sí, lo más importante en el fondo es lograr que todo este tipo de movimientos resulte de forma natural, poder uno hacer lo suyo. やっぱり違うところが出てくるかもしれません。 Sí, por lo tanto, como ustedes saben, el Zenken Denjai es súper orgánico, va cambiando varias veces al año inclusive, por lo tanto Sensei dice que tal vez hayan algunos aspectos que ustedes estén haciendo diferente o que no conozcan, es natural. はい、じゃあ、 Vamos a partir desde y ponme mal. ゆっくりやります。 Lo va a hacer lento. この姿勢ですね。大事なことは、膝の後ろに体が Es muy importante cuando hacemos el Nukitsuke que visto desde atrás, el pie debe quedar en la misma línea que la rodilla. これが前転でいない特徴です。 Eso es particular de Zenken Denjai, o sea, hay que respetarlo. これを嫌う流派もありますけど、前転で言えば必ず膝の後ろに足がつくようにしています。 Sí, en algunas escuelas, por ejemplo, si el pie queda un poco más adentro, da igual, no hay problema. Sin embargo, en Zenken Denjai, sí o sí, el pie debe estar atrás de la rodilla al momento del Nukitsuke. で、見つけに大事なのは、切り払うことです。 Lo más importante, ¿no es cierto?, del Nukitsuke es entrar haciendo el corte. そのために何が一番大事かというと、鞘引き。
para poder lograrlo, lo más importante es poder hacer un buen Sayabi. そして右手の使い方はここまではまっすぐ Es importante que respecto al uso de la mano derecha más o menos hasta donde está mostrando Sensei tiene que ir derecho, directo, la línea central, digamos. まだここまでは右手は余裕があります Sí, tiene que ser sin poner tensión, digamos. そして右手はこれ以上前には向きません Sí. Entonces, una vez que llegamos hasta acá, lo que está hablando Sensei sobre el Sayabiki, una vez que llegamos acá, la mano derecha llega solo hasta ahí, no tiene que seguir avanzando para sacar la espada. 右手は切り払う La mano derecha solamente tiene que ejecutar el corte. これから先抜くのは再引きで抜くこと Para que la espada vaya hacia el frente, lo importante no es seguir avanzando con la mano derecha, sino que hacer el Sayabi, ¿no es cierto? これからが再引きです Aproximadamente desde ahí donde está mostrando Sensei, todo lo que salga de la espada es con el Sayabi. まだこれだけありますからね Sí, no salir así para adelante como mostró él, ¿no? Ahora. この状態から Solamente hasta ahí, y luego la mano izquierda es la que tira y sale la espada, ¿ok? この時の左手の位置分かりますか Pregunta, ¿pueden observar la posición de su mano izquierda? はい。ここまでしなきゃいけない Hasta ahí debe llegar. Dice. だから刀はここから抜けるんです Entonces la espada sencillamente está acá, y de acá solamente sale, ahí la mano derecha recién hace el corte. だから力加減は右手は 40%。 Entonces podríamos decir, si ponemos como en una balanza, el movimiento de la mano derecha es solamente el 40% del movimiento total y el 60% es la mano izquierda. 左手が 60% ぐらい La mano izquierda es el 60%. そのくらいしないと再引きが Si no hacemos eso, no vamos a poder lograr hacer un Sayabiki adecuado. Si no tenemos eso en consideración. そこに抜きつけのよし和紙が現れます Y si logramos hacer eso, ahí aparece como el verdadero espíritu del Nukitsuki. ¿Ok? 抜くのが左手 El Nuku uno tiene que entender que es con la mano izquierda, no la derecha. 切るのは右手分ける Sí, la espada sale, lo que saca la espada de la saya es la mano izquierda. Y la mano derecha es lo que corta. Entonces hay que entender eso. No es la mano derecha la que saca la espada y además corta. ¿Se entiende? はい。なかなかこれ難しいですからね Sensei dice que es difícil, pero 講談社でもなかなかできない人は日本でもいます sí, dice que incluso hay gente de alto nivel que no lo logra hacer en su totalidad. Incluso personas de alto nivel en Japón. これが依頼の最も大事な基本であり一番の極意ですねこれができるか否か Sí, esto es como, dice, es como una palabra en japonés que se llama gokui, que es como la técnica más profunda, como lo más esencial, lo más como la técnica secreta del Jaido es el Sayabiki. 日本の武道の特徴として一番最初に教わることが基本であり一番大事なこと Entonces, todo esto que está comentando Sensei ahora son las cosas más como básicas, más importantes que desde atrás, digamos, de la historia, ¿no? Respecto al uso de la espada. ですから依頼は全てこれの応用ですね Entonces, toda la técnica que tiene que ver como el hoyo masa es como tiene que ver con esto, con el uso correcto de la mano derecha y la mano izquierda, digamos. ¿Eh? Otra cosa más, 振りかぶり la forma de hacer el furikauri. この位置ね人拳は自分の肩と同じぐらいのところ Respecto a la parte básica de la posición, el puño derecho tiene que estar a la altura del hombro derecho, no más arriba. 先は菅本よりもやや下がる El kensaki está más o menos a la altura del subamoto. ¿Ok? 切っ先が自分の右肩あたり高くても下げても No puede estar ni arriba ni abajo. Se dice que es prácticamente horizontal. ¿Ok? トリューではこのような切り方をするといいんですけど Por ejemplo, en Koryo, en algunas escuelas, la punta cae bastante, pero eso no puede pasar en Senken Denjai. 前見で AI ではここに向いてください Entonces, por favor, en Senken Denjai, recto, correctamente. はい、そして振りかぶりは必ず剣先が自分の左右の脇を取るここに持ってくる Uno cuando hacemos el furikaburi hay que pensar que tiene que llegar la punta hasta la altura de la oreja derecha, pero por este sector aproximado que Sensei está mostrando, no como que tiene que venir hasta acá.
そして腰を少し前に送りながら、 Y, y mientras avanza la cadera ligeramente, no muy profundamente, se hace el furikaburi. でこの時に剣先が下がらない。 Es muy importante que en ese momento, en particular en el primer kata, la punta no puede caer por ningún motivo. そして切り下ろす。 Y これ luego は、se corta. 足を出してからではない。 Es muy importante un detalle que es muy frecuente, incorrecto, es que hacer el furikaburi, avanzar con el pie derecho y luego cortar. Eso no puede pasar. この姿勢ですからね。まず腰を前に出す。 Es importante que si bien es cierto la rodilla no avanzó mucho, la cadera es la que hace la presión hacia el frente. 腰を前に出す勢いで前足を踏み込む。 Tienen que pensar que el corte sería como avanza la cadera y hacer un fumikomi en el suelo. それに合わせて Y 切る。 ese fumikomi es el que hay que coordinar con el corte. どっちかが速いではないです。体の中心から動いて振り下ろせる。 No importa la velocidad, sino que es importante, digamos, como la forma que está explicando ahora, ¿no? Entonces, como pueden ver, el corte al mismo tiempo que el fumikomi. で、この時に剣先は少し下がる。 Es muy importante que al terminar el corte, el kensaki queda bajo la línea horizontal, pero ligeramente, sin exagerar. で、チブリは剣先から大きく回す。 Es muy importante que al hacer el chiburi vamos a comenzar desde el kensaki ampliamente, hacia atrás. この時に右拳が左の高さと肩と一緒。 Es muy importante cuando llegamos acá que el puño derecho debe quedar a la misma altura que el hombro, misma altura. で、剣先はやや上がって外側を向いてる。 Y es muy importante que el kensaki por ningún motivo puede estar más adentro que el puño. Puede estar un poco más afuera, pero no más adentro, ¿no? ここからここに持って Y desde acá el movimiento es directo. で、チブリ。 Y el chiburi al mismo tiempo que nos levantamos. チブリは相手の袈裟を切るようなチブリ。 El chiburi no tiene que, el chiburi cuando se ejecuta es por la línea del kesa del oponente, ¿no es cierto? Por la diagonal. で、形の上では右拳が左手と同じ。 Es muy importante que al terminar el chiburi, las dos manos deben terminar a la misma altura, la mano derecha a la altura de la mano izquierda. この角度が横から見たらだいたい45度ぐらい。 Y al ver la espada de costado debería verse aproximadamente en 45 grados. で、目安として分かりにくいから自分の膝よりも下の位置に剣先が来る。そうすればだいたいそういうような角度になりますから。 Sí, para poder lograr este ángulo, el tip que da Sensei es siempre considerar que el kensaki debe quedar más abajo que la rodilla, o sea, no como en la línea de la rodilla, sino que ligeramente más abajo. Si lo hacemos así, vamos a poder lograr el ángulo sin problemas. そして踏み替えをします。 Luego de eso se hace el fumikai, que es el cambio de piernas. いけないのは Lo que es muy malo que pase es cambiar la posición del cuerpo, eso no debe pasar. これも体の中心から動いてください。 Es muy importante que para eso hay que ocupar el centro de gravedad del cuerpo. 自然と足はついてきます。 Si uno parte moviendo la cintura, el pie solo va a llegar hasta el lugar que corresponde. 下がる時も Y lo mismo, 足から para 出ない。 retroceder, de esa manera vamos a lograr que el cuerpo se mueva en su totalidad y no cambie de ángulo, ocupando el centro de gravedad del cuerpo. 下がる時も腰から下がれば自然と足は。 Siempre haciéndolo desde el koshi, ¿no? Si lo hacemos así, va a andar bien. この時は先ほど言ったような両足の感覚はあまり広げないこと。 Sí, es importante, como lo dijo al principio, no abrir las piernas, no retroceder en diagonal, sino que tiene que ser directo hacia atrás, ¿no es cierto? Hacemos el cambio y directo hacia atrás. そしてノートに関しては自由ですね。 Sí, el noto nuevamente es libre porque va a depender de la escuela que ustedes practiquen. それぞれの流派のノートをしてください。 Hagan el noto que practican en su escuela antigua, en su cole. 自分の場合は縦ノート。 En el caso de Sensei hace tate noto con el filo hacia arriba porque es el que se hace en Mugai Rin. Los sensei de Jikiden también lo van a hacer así, van a poder apreciar varios porque varios de los sensei que nos están apoyando también hacen Jikiden. そして刀を収めて親指をつばに立てる。 Sí, es importante que al terminar, terminemos de guardar la espada y en ese momento siempre volver a poner el dedo pulgar en la tsuba.
Sí, una cosa que es muy importante, que no se debe hacer, que mucha gente hace, es que a medida que vamos guardando, tienden a levantar el dedo pulgar como para ir a buscar con el dedo pulgar la tsuba. Eso no puede pasar. La espada se guarda completa y cuando está acá, llegó, ahí se pone el dedo y se guarda el poquito que quede aún por guardar el dedo. Entonces nunca ir a buscar con el pulgar la tsuba. Llega primero, luego el dedo, ¿ok? 親指はね、踏み落ちを切ることと最後の唾を押さえることでは形は似ていること全然意味合いが違うということです。 Sí, es importante, ¿no es cierto?, la posición del dedo, la forma como pudieron ver, así, acá, el sensei apoya esta parte tiene que ser, ¿no? 付け加えると、追い打ちの切り方は3種類あります。 Vamos a hablar ahora, por ejemplo, al comenzar el kata, hacemos un movimiento que se llama Koikuchi no Kirikata. Sensei dice que hay 3 formas de hacerlo, ahora las va a mostrar. 先見で居合では打ち切り。 En Senken Nenyai se llama Uchigiri. 打ち切りというのは親指の腹で唾を押すことですね。 Entonces, el Uchigiri es con la yema del dedo empujar hacia adelante. Con la yema del dedo empujar hacia adelante. こういったね、自分のモチベーションが上がるか下がるかに決まりますからね。今日は良い反応を期待しています。 Sí, bueno, él dice que según también lo que va enseñando y ver la reacción de todas las personas que participan de los seminarios, eso le va dando motivación como para poder seguir adelante y seguir enseñando. で今の1本目が前。 Este es Mae, ¿no es cierto? Y ponme Mae. これに関してはもう最初から変わっていません。 Esto no, digamos, no ha cambiado desde el principio en general. 昔からの通り居合の基本ですから、前見居合の基本ですから、これをしっかりと身につけてください。 Me refiero cuando dije recién no ha cambiado el comienzo, que no ha cambiado desde que crearon el Senken Nenyai, porque este kata, como ustedes saben, también es el primer kata de muchas escuelas, ¿no? Entonces es como el Quijón del Yai, ¿no? Entonces se mantiene como ese mismo espíritu y la forma en general se ha mantenido muy similar, ¿no? Dai Sensei, Kyūryū Goma Santo. 無双神殿流の1本目、シュハットと前見で居合の前は似ていますけど、所作と全て違います。ですから使い分けてください。 Es muy importante, Sensei lo que me preguntó fue si ¿quiénes hacen Muso Shindenryu? Muso Shindenryu te ayate kudasai. Ahí está, dice, ¿eh? Entonces, Sensei dice que por supuesto Shohato es el kata más cercano a Mae, ¿no? Sin embargo, tienen que considerar todos los que hacen Shindenryu que el Chosa, que es la forma de cómo se ejecuta el kata, tiene muchas diferencias. Por lo tanto, yo creo que todos acá conocemos las diferencias en general, las hemos visto muchas veces. Hay que respetar eso, hay que dividir las cosas. O sea, el Mae es una cosa, Shohato es otra cosa. ¿De acuerdo? Hay que saber separar, ¿de acuerdo? この違いが分からないと、特に指導される方、審判もそう、試合もそう、否定技間違いと所作違いの違いが分からなくなりますからね。しっかりとその違いということを皆さん自分で理解して稽古をしてください。 Es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para quienes hacemos de árbitro o de examinadores, entender esas diferencias. Porque si uno no las entiende bien, la interpretación al momento de juzgar puede cambiar. Por ejemplo, en el caso de un campeonato o de un examen, hay 2 tipos de errores. Uno que se llama Chosa Machigai y otro que se llama Waza Machigai, ¿no? Waza es cuando tú haces una técnica totalmente diferente o cuando te cambias el orden, ¿no? Y el Chosa es que dentro de una forma que está relativamente reconocible haces un movimiento diferente. Obviamente todo esto te va quitando puntos, por supuesto. Sin embargo, si como árbitro nosotros no logramos detectar la diferencia, uno podría decir, por ejemplo, me recuerdo un caso que nos pasó acá en el campeonato nacional, que alguien llegó y se sentó y al girar, giró para el lado contrario al hacer Ushiro. Si gira al lado contrario ya no Ushiro, por lo tanto no lo podría considerar como un Waza Machigai, no Chosa, ¿no? Porque está haciendo Atarito, por ejemplo. Estoy poniendo ese ejemplo para que lo entiendan, porque cambia el concepto si giráis por un lado o para el otro. Ya es otra técnica, no es el mismo.
no es que te equivocaste, tú hiciste algo totalmente distinto, ¿no? Entonces esas consideraciones Sensei dice que hay que tenerlas en cuenta para poder reconocer waza machigai o chosa machigai. あと基本として刀は腕の力では振らないように。 Siguiente, es muy importante entender que cuando ocupamos la espada no se utiliza con la fuerza del cuerpo. 全て手の内の操作で Es muy importante al ocupar la espada, hacer el furi, ocupar el tenouchi, básicamente las manos. 勢いは手の力で勢いを出すことではなくて自分の体重心移動が前に出る後ろに下がる左右に動くその動きで勢いを出す Entonces es muy importante que él dice que hacerlo no con la fuerza sino con las manos. Sin embargo, las manos por sí solas no son suficientes. Entonces lo que uno tiene que hacer para darle firmeza es utilizar el cuerpo. El cuerpo y el tenouchi hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y la izquierda, en las diagonales, es lo que va a hacer que el movimiento tome vida correctamente. ですから前剣出会いは大骨が必ず足を出します足を出すことによって体が動いてくるその勢いで刀をで細かいところは手の内の操作ですねそして足が出ないときには体を回す勢いをそれに変えることですね例えば7本目三頭蹴りこの時は踏み込むけど体を変えるだけ踏み込まないそれは向きを変える勢いを踏み込みに変えてくるすべて自分の体の中心が動くこと動作を決めることで刀の勢いを出すことが大要ですそれがレベルの差に現れます Dice Sensei que en general en el Zenken Dengyai casi todos los kata, a excepción probablemente del 12, generalmente uno avanza, corta al mismo tiempo que avanza el pie con el fumikomi, ¿no es cierto? En la gran mayoría de los katas. Sin embargo, al momento de hacer, o sea, al hacer eso entonces que uno tiene que hacer lo que él comenta, que es cortar con el tenouchi y con el peso del cuerpo, ¿no es cierto? Con el movimiento, la proyección del peso del cuerpo. Sin embargo, el kata, como mostró recién, no sé si se dieron cuenta que hizo el giro como del séptimo kata, ¿no es cierto? Incluso en esos momentos que no tenemos el peso del cuerpo avanzando, es el peso del cuerpo el que genera como esta fuerza como centrífuga, se me ocurre, ¿no es cierto? El girar que nos va a ayudar a hacer el corte firmemente, o sea, se corta igualmente con el cuerpo. Por ejemplo, girar primero, cortar después sería raro, ¿no? ¿Me explico, no? Eso es lo que dice Sensei, que es muy importante, digamos, tratar de lograrlo porque luego, a los ojos de los árbitros, de los examinadores, en ese aspecto es que se empieza a ver el nivel diferente de las personas. En ese aspecto en particular, ¿no? Es importante que se tiene que ocupar la palma, ¿no es cierto? Y la parte como las falanges de los dedos. この形も流派によって違うんですが、前剣で居合は決まってます。 Sí, en el caso de los Koryu, está, por ejemplo, me da la impresión de que mostró como que juntaba los puños. Él dice que eso puede variar dependiendo de la escuela que uno practique. Sin embargo, en el caso del Zenken Dengyai está determinado, no puede uno hacerlo como quiera. 右手の人差し指が口側に触れるか触れないか程度。 Punto 1 es cuando tomo la espada que el dedo índice esté tocando el fuchigane. Para los que no sepan qué es lo que es el fuchigane, es el metal que está inmediatamente bajo la tsuba, entre la tsuba y la cepa. ¿De acuerdo? Este pequeño metal de acá. Entonces el punto importante es, la mano derecha con el dedo índice está tocando el fuchigane, eso es lo correcto. Tocar el fuchigane, no la tsuba, el fuchigane. Y luego está la mano izquierda sobre el makidome y eso va a dar naturalmente una separación de las manos, que es la que debería corresponder para Zenken Dengyai. Si la tsuka fuese del largo que correspondería a nosotros y tomamos correctamente, como mostró Sensei recién, la separación entre mi dedo índice de la mano derecha y el meñique debería ser aproximadamente 2 dedos propios, ¿no? Eso sería lo correcto. 巻き止めよりも両手の感覚を
結構重視してる。 Sí, entonces tienen que tener ojo, la gente que tenga una tsuka muy larga, piense esencialmente como en la separación de las manos, ¿de acuerdo? Lo ideal sería tener una tsuka que corresponda a sus manos, si es así, esta separación siempre se va a dar correctamente de forma natural. これが一番正しいやり方ではない。 No, esto no quiere decir que sea como la forma más adecuada de hacerlo. 自分を染めたうがい流では、これはこの形になる。 Sí. Por ejemplo, se enseña hacer mugairi, como él comentó, y en el caso de su escuela, las manos se juntan más, quedan más juntitas, así, ¿no? こういう流派もあります。 Y incluso hay escuelas que toman de tal manera que el dedo índice no toca acá abajo, ¿no? Están como así flotando, el dedo meñique, por ejemplo. ですから、いろいろある中で、全権でやればこの形です。 Entonces, por favor, consideren que independiente de que hay muchas formas de tomar la espada, para Zenken Denjai es la que le explico recién. Y como estamos haciendo Zenken Denjai, esta es la que hay que hacer. ¿Ok? だから、全権で居合が一番正しくて、最高の居合ではないです。 Entonces, Sensei dice que se podría decir que el Zenken Denjai no es necesariamente el Yaido como más fuerte o el más correcto. いろんな流派の方がいる中で、誰もが一番分かりやすく学ぶため、依頼を学ぶための方が全権で居合です。だからこれをしっかりと覚えることが大事ですね。 Entonces, 皆さん共通の見方ができます。 es importante decir que, dicho lo anterior, el Zenken Denjai tiene la particularidad importante de que es como el sistema más fácil para aprender Yai, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, partir desde esa base para entender cómo tenemos que hacerlo correctamente y respetar todas estas pequeñas normas que Sensei dicta para Zenken Denjai. ¿Okay? じゃあ、これで1個目が終わります。はいこれが全権で居合の基本です。 Con esto terminamos la explicación del primer kata. Esto es como lo básico, lo más básico, digamos, de Zenken Denjai. あとの11個はこの変化です。 Sí. Luego, después se podría decir que los otros 11 katas son como variantes. ですから、一番大事なところですから、これに対して何か質問ある方いらっしゃれば回答します。 Entonces, si alguien tiene alguna pregunta también, recordar siempre hacerla, ¿no es cierto? ¿Pregunta? ¿Alguien? De ellos, sí. あと、追加でね、対等の仕方。 Sí, 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 Respecto al ángulo de los hombros, cuando uno hace ¿cuánto es más o menos? 形から言えば、45度ぐらいになるんですね。でも、これの大事なことは、この角度を作る上ではなくて、さえ引きをしなければこれなんだけど、さえ引きをするからしてると肩がする。で、これも45度あたりがいいだろうというのです。これは人によって違います。 Entonces dice que en realidad el ángulo no es importante. ¿Por qué es ese ángulo? Que si partamos de la base, ¿por qué el ángulo? El ángulo se provoca naturalmente si ese es el Sayamiki adecuadamente. Si uno hace el Sayamiki correcto, como lo explicó antes, se va a generar un ángulo. Entonces lo que generalmente, porque todos tienen cuerpos distintos, brazos más largos, brazos más cortos, torso más largo, pecho más cerrado, más abierto, ¿no? Entonces va a depender en el fondo de cada persona cuando hace el Sayabiki, ¿no es cierto? Aproximadamente lo que debería ser son 45 grados, como que 45 grados es como el ángulo básico para que un cuerpo normal lo pueda haber ejecutado el Sayabiki correctamente. Pero tiene que ver más bien con eso, o sea, más que preocuparse del ángulo de ese sensei, lo importante es entender que ese ángulo se provoca porque hay que hacer Sayabiki. O sea, si ese ángulo, por ejemplo, lo hago y saco la espada y dice el Lukips y queda así, quiere decir que no hice Sayabiki. Saqué la espada, entonces ahí estamos mal de base. ¿Me explico? ¿No? Esos son algunos de los puntos que los examinadores o los simpan observan. Si alguien sale así, lo movió, quiere decir que el Sayabiki no fue suficiente. Para Zenken Denjai, por supuesto, porque algunas escuelas son con el pecho sí, ¿no? Entonces depende. 形というのは、その形を作ることが大事ではなくて、
技を使うとその形にならざるを得ないというところを理解してやってもらうことが大事です。 Sí, entonces el Sensei dice algo que es súper importante, que más allá de los ángulos, de la posición, del pie, de todo, es importante que todo eso tenga un sentido que se da naturalmente al ejecutar la guasa. Si tú haces la técnica correctamente, todos esos ángulos se van a dar de manera natural, ¿no es cierto? Entonces, no es hacer los ángulos para que me salga la técnica, sino que hacer la técnica correctamente para que los ángulos resulten. ¿Me explico, no? ¿Sí? Que es transversal a todo, ¿no es cierto? Y a partir de ahora ya todas las otras técnicas uno tiene que tener esto en consideración para realizarlas correctamente y va a proceder, digamos, a la explicación de las técnicas. では2本目に入ります。 Vamos a ir a mi momento. 後ろ わずかに刀を抜きながら、ここに来た時に初めて刀を抜くように。で、左足がここにあるから、踏み込むことができる。これを、こういう使い方をしない。必ず踏み込むことができる。 Acá dice Sensei que uno de los detalles importantes de Ushiro, ¿no es cierto?, es primeramente comprender que el oponente está atrás. Por lo tanto, no puedo desenvainar hacia adelante. O sea, si yo estoy mirando, me voy a poner acá atrás, como si yo lo hiciera para allá, no puedo desenvainar para allá porque el oponente está atrás. Entonces, al principio lo que uno debe hacer es solamente el cuchillo kirikata, suavemente empezar a desenvainar y entender que el desenvaine se genera cuando ya estoy orientado hacia el oponente. Ahí es donde termino de desenvainar correctamente. Y hay que considerar que si yo lo hago adecuadamente, al girarme mi pie izquierdo va a quedar en el medio, lo que genera una inestabilidad, y esa es la razón por la cual hay que hacer el fumikome hacia el costado. ¿Se entiende? No es sencillamente girar y mientras voy girando ya moviendo el pie deslizándolo, sino que giro con el pie en el lugar y luego ¡pam! Hago el fumikome. ¿Se entiende? Esta es como la parte crítica, digamos, de la técnica. Se dan cuenta que mantiene el pie ahí y ya al final, ¡pum!, hace el giro, o sea, ahí hace el fumikome hacia el costado, al final del giro. No hay problema si tiene sonido o es deslizando el fumikome, puede ser en suriashi o levantando. Lo importante es que el fumikome exista, que sea firme. El resto es exactamente igual que el ippon. Solamente los pies cambian un poco por el giro inicial y cambian, digamos, los pies están invertidos. Sin embargo, una cosa que es importante es que como el pie izquierdo está enfrente, nos va a costar más hacer el sayabiki, ¿no es cierto? Es más difícil con el pie izquierdo adelante porque justamente se genera en esta parte del sayabiki, ¿no? ここで一番注意することは、しっかりとした左足の踏み込みとさえびきができるように、1本目と同じように。 Los dos puntos que son muy importantes en este kata y sensei, donde hay que tener, digamos, como atención, es en hacer el fumikome correctamente y en hacer un buen sayabiki para poder lograr la forma del resto del kata. 振りかぶりも1本目と同じように先は下げない。 El furikaburi, igual que en el primer kata, por ningún motivo puede caer. Una vez que llega arriba hay que cortar inmediatamente. 1本目、2本目、11本目、これはすべて引き先は上げてから振ります。Hay varios katas que la punta no puede caer, que son el primer kata, ipponme, nihonme, yuipponme, 11本目。その他すべては塚から上がって todo el resto son levantando con la tsuka arriba, desde ahí haciendo como Luki Nagase, ¿no es cierto? この違いをしっかり分けることが大事です。 Es muy importante tener la capacidad de entender esa diferencia. 日本でも有段者もおそらく7割以上がこれができない人がいるということ、それほどね、引き先を下げないでやることは難しいです。
Sí. Sensei dice que incluso en Japón muchas personas de nivel, de nivel alto, bajo, distintos niveles, digamos, tienen este problema de que suben y la punta cae, ¿no es cierto? Dice que no es fácil considerar, digamos, poder lograr este aspecto y que no caiga por ningún motivo. ですから皆さんはそれができるようにするためには剣先が自分の指先のような感覚でいることが一番大事かと。 Dice que una forma de entenderlo es cuando hacemos el furikaburi, seguramente lo va a explicar ahora, falta la parte de explicación, pero dice que tiene que tener una consideración respecto al dedo índice. ですから刀は自分の体に合ったものを使うのが一番いいです。 Sí, por lo tanto es importante, digamos, ocupar la espada según las características de nuestro cuerpo. 基本的には正した時に剣先が床に触れるか触れないかの程度が一番いい長さ。 Por ejemplo, respecto al largo de la espada, él dice que si uno sencillamente toma la espada y se para y la espada está a punto de tocar el suelo, ese sería como el largo ideal de la espada de uno. O sea, si la tomo naturalmente, ¿no es cierto?, y toca o está muy arriba, quiere decir que la espada es demasiado larga para uno. 武道用語で見切りという言葉皆さんご存知ですか？ Hay una palabra que se llama mikiri en el budo, digamos, no sé si la han escuchado antes. Mikiri. その基準というのが対象物から1寸3センチぐらい、これが基本ですね。それを使い分けることがどうか、この距離感を保つことが大事です。 Esto tiene que ver, digamos, habló de la distancia, o sea, del largo de la espada, ¿no es cierto? Y al parecer, no lo entendí 100% bien, pero tiene que ver respecto a la distancia que uno tiene respecto al oponente, al manejo del maai, ¿no es cierto? El mikiri. Mikiri significa como mi de cuerpo y kiri como de distancia, de la